han sucedido varias actividades arqueológicas en la Sierra Alta de Sonora. Uno de los más recientes y de los últimos, yo creo, es el proyecto arqueológico Sierra Alta de Sonora, encabezado por el arqueólogo Júpiter Martínez. Yo tuve la oportunidad de hacer mis primeras prácticas de excavación, es decir, la primera vez que yo agarré una cucharilla y metí ahí a la tierra, fue aquí, fue justamente en este espacio. De hecho, aquí están algunas fotos de los compañeros de la UAS que fuimos. Un saludo para todos ellos donde quiera que anden. Y la Sierra Alta de Sonora, pues el proyecto empezó desde el 2009 hasta el 2016. Ha excavado 2 sitios, ahorita vamos a hablar de ellos. Bueno, 2 sitios, que es lo que está en mi tesis, pero han excavado otros sitios como Puerto El Gato, que es un sitio abierto, y de Bavispe, que es un sitio tipo pueblo. Eso ya es en el valle, ya no es necesariamente en la sierra. Pero aquí tenemos algunas imágenes. Casi no vemos este tipo de imágenes de cuando queremos ver excavaciones arqueológicas y ver cómo son los sitios, pues solo vemos los diagramas. Entonces a mí Júpiter me pudo proporcionar este tipo de fotos para que viéramos más o menos en vivo, bueno, no en vivo, gráficamente cómo son los yacimientos arqueológicos de la sierra. Y bueno, ahorita el sitio, la Sierra Alta de Sonora, está algo complicado sus proyectos. Ya saben que esta es una zona donde se encuentra mucho narcotráfico y este tipo de personas medio malas. Entonces algunos lugares están medio restringidos para el proyecto y mejor no exponer, por lo que tengo entendido. Entonces esas son de las cosas que vivimos en ambientes arqueológicos. Este es un mapa más o menos ya cercano de cómo sería la Sierra Alta de Sonora. Yo me voy a enfocar en Rancho La Cueva y Cueva de Ochoa. Son los 2 sitios que excavó Júpiter. Hay más sitios, hay un montón de cuevas, toda esta región. Por ejemplo, Mesa de Tres Ríos lo excavó Dipeso y son conjuntos tipo pueblo. Aquí hay varios arroyos y estos también tienen terrazas y cuevas, sobre todo cuevas. Y todos estos han sido trabajados por americanos y también por algunos mexicanos. Del lado de Chihuahua olvidé mencionarles que sí hay investigación de arqueológica en las cuevas, lo ha hecho Pío Gamboa y también lo hizo Arturo Guevara Sánchez en los 80s. Yo creo que Arturo Guevara Sánchez fue la única persona que ha hecho un análisis arqueobotánico como tal en las cuevas. Así que mis reconocimientos a ese buen hombre. Bueno, vamos a hablar de uno de los sitios que es Cueva de Ochoa. Está muy pegado a la frontera con Chihuahua. Pueden ver que en los 60 se registró por un grupo de la Universidad de Colorado. Podemos ver cómo tenía 3 pisos la estructura y actualmente, bueno, en el 2009-2010, pues eso ya no existe, ¿no? Se hizo tipo sándwich, se cayó así y ahora tenemos todo una parte de escombros que es el inicio de la cueva. Son dos cuevas, pero una es la que tiene más estructuras. A los lados hay otro tipo de yacimientos como terrazas. Todo esto está lleno de terrazas y también hay sitios tipo pueblo. Pues para que veamos que no solo pensar en las cuevas cuando pensemos en la arqueología de la sierra, sino pensar que están llenas de otros conjuntos habitacionales que inclusive no pueden ser contemporáneos, pero bueno, aquí a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX todavía había apaches broncos, les llamaban. Entonces seguramente esas personas también reutilizaron estos espacios. Hasta la década de los 20 los indios apaches todavía seguían por acá asolando esta región. Esta es otra de las cuevas, esta es la cueva que a mí me tocó excavar, simplemente se llama así, Rancho La Cueva. Es un sitio un poco extraño porque está dentro de pasa un río y luego te metes hacia una covachita y encuentras esto y se abre, ¿no? Son varias locaciones, esta es una vista desde el norte hasta el sur. Es uno de los lugares más afectados por la destrucción y el saqueo. Los sitios de la sierra tienen una peculiaridad que llegas y ya están saqueados, ya tienen sus pozos de saqueo, sobre todo en las paredes, al lado de donde hay pintura rupestre, y también tienen el problema de que los usan para meter el ganado. Entonces, pues llega el ganado y las pocas construcciones que había de adobe o bajareque, pues caen, ¿no? Las destruyen las mismas vacas. Y los contextos son increíbles. Yo creo que terminé de enamorarme de la arqueología excavando estos lugares, porque
pues bueno, estás excavando, no sé, un tiesto cerámico de tipo ramos o huérigos y de repente a un lado hay púñiga de vaca y papel y cartas, cosas en inglés. Entonces, las cuevas tienen esa facultad de guardar y ser como una capsulita del tiempo de varios acontecimientos que se han visto ahí. Inclusive llegábamos y encontrábamos cigarros o no sé, también textos del libro vaquero. Era muy complejo y era muy enriquecedor todo lo que hay, no solamente en la parte de hasta abajo de los yacimientos arqueológicos, sino también en las partes superficiales, y eso casi no se toma en cuenta tampoco, y pese a que nos da mucha información del actual reuso de estos yacimientos. Esto no sería una cueva, sería más como un abrigo rocoso. Y bueno, nosotros excavamos lo que sería el cuarto 4, que era una forma como circular, que estaba pegada a vaya, cuarto 5, y del cual ahorita vamos a enseñarles una foto. Esto sería una foto ya general de cómo están los sitios, el cuarto 4 y el cuarto 4 y el 5. Yo anduve por acá excavando y esta parte ya nada más era lo que ya se había excavado una temporada antes. Y bueno, yo aquí, cuando yo llegué a excavar este lugar, como les digo, fue la primera vez que agarré una cucharilla y le empecé a meter mano. eh, pues me impresionaba mucho la cantidad botánica que encontrábamos, porque bueno, cuando tú entras a arqueología, seguramente, pues te dicen que el hueso, que la lítica, que la cerámica y todo eso, pero nunca contemplan este tipo de yacimientos arqueológicos donde vas a encontrar botánica en grandes cantidades, ¿no? Inclusive a veces más que la cerámica. O sea, nosotros ya no cribábamos porque cribar y separar cada una de las distintas semillas que encontrábamos nos quitaba mucho tiempo. Así que la criba de material botánico se hizo en laboratorio, a mí me tocó hacer un poco. Pero llegábamos y estabas metiéndole cucharilla y te empezabas a picar las manos porque había muchas espinas. Y decías, pero ¿cómo va a haber espinas? Y salían y salían hojas de diferentes especies. Ahorita vamos a hablar un poco de las especies y de los géneros y esas cosas. Pero a mí esto me llamó la atención porque dije, wow, nadie me ha dicho que puedo hacer arqueología de la botánica o de las plantas, ¿no? O vegetal o como fitológica, como le quieran llamar. Entonces, esto a mí me hizo pensar por ejemplo, a mí me tocó sacar una sandalia y yo decía, está hecha con cordones, ¿cómo andan con cordones en las sierras y yo con mis botas no me duele y no puedo? ¿Cómo le hacían estas personas antes para saber qué planta elegí y con ella hacer ciertas manufactura o comérsela, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, tengo muchas más, hay muchas más, ahorita se las pongo, pero esto es más ilustrativo. Hay una gran cantidad de nueces, o sea, le hacías así y yo creo que te salía un tiesto por 8 nueces, ¿no? Y mezquite pues también salía bastante, esto es mezquite. Pero yo me voy a enfocar en una parte, me voy a cambiar del otro cuarto. ¿Ven esta parte que está como aquí circular? Esto es lo que sería la base de un granero, como el que está en Cueva de la Olla, tal vez un poco más pequeño. La Cueva de la Olla no es el único lugar donde hay un granero, o sea, hay más, se ha registrado en más sitios, se han registrado estas bases, pero parece que no han resistido lo mismo. Y al lado de esta base se encontró toda esta cantidad enormes, es decir, yo las conté ya cuando me dejaron ver este material, ya han de ser como creo que eran 43 hojas de maguey. Y decías, bueno, pero ¿qué está haciendo aquí este maguey? Completo, las hojas, ¿no? Era muy extraño. No podíamos, o sea, sabíamos que el ser humano y el maguey se comportan, se relacionan, lo sabemos para Mesoamérica o el sur de México está demasiado estudiado, yo creo que ya casi sabemos hasta qué especies se han domesticado, hay algunas propuestas, pero en el norte casi no hablamos del maguey, es decir, el maguey en el norte nadie lo conoce, es más, si les dijera que en el norte se destila un mezcal y que se llama bacanora, muy poca gente lo conocería, ¿no? Y preferirían un mezcal de Oaxaca que un bacanora, ¿no? Pese a que es la misma planta y son muy parecidas. Hay sus diferencias, ¿no? También. Entonces, bueno, en el norte de México decían, pues ¿qué magueyes hay? O sea, ¿cómo hay magueyes para empezar? O sea, yo cuando llegué no tenía idea de que hubiera una gran cantidad de agaváceas.
en esta región. Entonces, bueno, nos encontramos, aquí ya tenemos un poco más de detalle de estas plantas. No solo nos hemos, o sea, una de las cosas más importantes que nos hemos encontrado es que son las pencas completas. Ya no nada más los pedazos de las distales de la hoja, que son estos, o fibras, sino que ya encontramos como tal la hoja. Y esto es un gran punto porque nos ha permitido, bueno, yo me he puesto de curioso a más o menos saber qué especies son, porque bueno, nos dicen, son magueyes, usaban el maguey. Sí, ya sabemos que usaban el maguey, pero a veces creo que si pudiéramos, si tuviéramos la capacidad para conocer qué especies en específico, nos daría un poco más de opciones de reconocer, pues mira, esta especie servía para esto y esta especie lo usaban para esto. Ahorita les voy a comentar un poco. Este agave que tenemos, esto que tenemos aquí, yo creo personalmente que es que es un agave palmeri, que solo es endémico de Sonora. Sonora tiene más o menos 30 especies de agaves. Te puedes pelear con la literatura botánica de cómo se clasifican o cómo no se van a clasificar, pero bueno, yo no soy botánico, me gustaría hacerlo, pero no lo sé aún. O sea, yo no me puedo poner, ay, sí son subgénero, no sé qué o subgénero, no. Vamos a mantenerlo de manera general. Es como la gente, les digo, es como decía, pensaba esto y decía, es como la gente que usa lítica, que te dice, sí, pues es que mi piedra es riolita y mi piedra es jadeíta y no sé qué tanto, pero no hacen a veces el estudio químico, se queda nada más en la descripción física, ¿no? Macro de lo que estamos viendo. Y aquí, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de hasta inclusive reconocer qué especies son. Este también yo creo saber que es un Sherbey, otra especie endémica de allá, bueno, también hay en Arizona y en Sonora, porque Arizona y Sonora son muy parecidos. Y tenemos otros, que discúlpenme la imagen, es muy fea, no creí que fuera importante en el momento y ahora me arrepiento no tomar bien esa foto. Este es otro tipo de agave, pero ya no, cuando lo obtuve en mis manos me llamaba la atención porque decía, pero ¿por qué no tiene espinas? O sea, ¿por qué está junto a las otras especies, junto a las otras pencas, pero este no tiene espinas? Bueno, lo que pasa es que los magueyes, cuando tienen más espinas, son más ricos. Es decir, las espinas son una manera de protección de la misma planta, porque saben que se la pueden comer. En cambio, cuando no tienen espinas, aparentemente son otro subgénero de la familia, entonces ya es meternos en una broncota, pero este tipo de agaves, este sería un okawi, les dicen amole en todo el occidente de México, pero tiene una peculiaridad que estos agaves tienen mucha saponina, sí. Y esta es algo que se usa para por ejemplo, los jabones. Cuando tú te lo empiezas a comer o lo empiezas a mascar y pues te sabe a jabón, te empieza a hacer efervescencia y no se ve bien. Etnohistóricamente se cree que estos agaves o estos subgéneros de agave, su fibra era más usada, o como no te la podías comer, pues al parecer estas y las de las yucas, que son los primos del agave, eran más como cordelería. O sea, etnohistóricamente se ha registrado esto con los guarigios, y en cambio aquellas que tienen púas, pues se cree que están más relacionadas a aquellos magueyes que son más ricos. Y ahorita vamos a ver qué onda con estos magueyes de otra forma transformadas. Bueno, en el sureste de Estados Unidos y en el noreste de México tenemos información sobre evidencia arquitectónica ya de los magueyes, o lo que se quiere asociar a los magueyes como serían estos montículos, que son para Arizona, para los Hohokam. Estos los excavaron la pareja Fish, los 70s, 80s, y estos son los que les llaman pit bakings. Estos este particular está en Las Tinajas, en un sitio que les mostré ahí por Paquimé, pero estos te dicen, bueno, este tipo de arquitectura al parecer está hecha para que se agarra el maguey, se le corten las pencas y se meta y se hornee. Y se le atribuye a los magueyes porque las pencas son grandes, entonces no puedes hacer un hoyito cualquiera y necesitas hoyos más grandes. De hecho, todavía es el mismo proceso como si ustedes van a ver que hacen tequila o mezcal. La piña del maguey le quitan las hojas, la piña la agarran, las meten en hornos,
las dejan ahí muy buen rato para que se fermente, para que queden dulce esta parte, o se cosa esta parte dulce del gabazo, del corazón o de la cabeza, como le quieran decir, y ya te lo puedas comer. En el caso del tequila es para sacarle el jugo y luego molerlo y luego fermentarlo y luego destilarlo, ¿no? Pero a nivel arqueológico, a nivel prehispánico, no hay evidencia de destilamiento en México. Hay gente que dice que sí, que no, pero yo diría que no, porque por todo el proceso que implica. Pero estos hornos sí le han atribuido al norte de México. También hay unos en Colima, en el Cerro de la Campana. También se cree que se usaban para esto. Pero hay un problema. ¿Dónde está la evidencia arqueobotánica? Es decir, si ustedes han tenido la oportunidad de leer Adipeso, y si no, espero que algún día lo lean, es, su Falling Training Center, son volúmenes increíbles, muy bien dibujados, y él tiene toda una relación, describe todos estos materiales, todos estos yacimientos de hornos, pero nunca nos dice, encontraron evidencia de botánica asociada al agave, o sea, nunca se contempla eso. Entonces, bueno, puede que los hornos sí sean, puede que sí sean hornos, pero no sabemos exactamente y no tenemos los datos botánicos que nos digan que ahí se hacía, porque debería de quedar, si no son macrorestos, debería de quedar microrestos, sobre todo fitolitos, que eso es algo con lo que ahora la arqueología está trabajando, mucho con la microbotánica, porque pues es la impronta nada más, es la evidencia química, y esa pues ahí se va a quedar. Puede desaparecer la botánica, el resto como tal, pero no va a desaparecer el fitolito. También tiene mucho que ver que los de estos botánicos se preservan mucho mejor en cuevas, en abrigos rocosos, que al aire libre. Estos están completamente al aire libre, pegados a terrazas o a los mismos sitios tipo pueblo. Entonces, bueno, ¿sí existió un manejo del agave en el norte de México? Sí, yo creo que sí. Sí lo creo, pero pongo en duda lo de estos hornos porque pues te los dicen, pero nunca he visto más allá de una simple descripción gráfica o arquitectónica. Con esos hornos aparentemente se hacen lo que es todo el meollo de este trabajo, que son estas cosas, que chicles, quits, mascados, hay muchas maneras de entenderlos, a veces no sabíamos bien qué eran. Yo cuando Júpiter me propone que los analice, yo no tenía ni idea de qué eran. Inclusive nunca, no había ni visto la manera arqueológica de mencionarlos. La manera arqueológica son los quits. Quits al parecer viene de quiden, que en la filosofía escolástica del medievo hablaba de la esencia. Entonces tal vez quedó algo como la esencia o el ser. Entonces tal vez quedó algo como la primera persona que excavó estas cosas, las registró y las mencionó. Aún no sé quién es, aún no sé en qué momentos empezaron a llamarles quits, pero esta persona les puso así como algo, porque pues tú los ves y no sabes qué son realmente, hasta que empiezas a ver las mascadas de dientes que tienen. Ahorita les voy a enseñar algunas. Los quits son muy diversos, o sea, estos materiales más o menos miden entre 2 a 3, ese es el promedio de su medida de largo, de ancho también como a los 2, de 2 a 4 también. Suelen ser a veces más largos que anchos, pero también los hay de las dos formas. Muchos de ellos se vuelven más duros conforme están cerca de matrices de ceniza. O bueno, al menos los que yo excavé eran bastante duros porque dentro había lentícula, porque estaban cerca de una lentícula de ceniza gris, lo cual los petrificó aún más. Hay unos que no tienen ese tipo de dureza, como si fueran rocas. Es muy extraño. Los colores también varían bastante. Hay unos cafés, hay unos amarillos, hay unos que son indeterminables porque están quemados, hay otros que presentan quemado, como aquí, que inclusive esto podría ser un reuso, pues es fibra, lo puedes usar como combustible, ¿no? Y hay otras cosas muy extrañas, porque los quits, personalmente yo los asocio a la familia de las agaváceas, como puede ser el agave o la yuca, que son primos, pero también los hay de otras especies. Hay de maíz y también hay de nicotina, se han encontrado de tabaco. Personalmente,
yo creo que es de maíz junto con este. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo más o menos se ven en el microscopio. Pero sí veamos que hay una gran cantidad, hay una diversidad en peso. Los pesos pueden ser también como entre 0.5 a 3, dependiendo del tamaño. Y algunos tienen marcas de dientes. Se cree que cuando tienen marcas de dientes en los molares, cuando hay molares, estaban comidos por adultos, y que cuando están comidos por estas partes de los incisivos eran más como niños que no podían darle toda la masticada. Estas cosas son algo que a la gente procesaba, seguramente los metían en hornos, los horneaban, de ahí los extraían, se los metían a la boca, los masticaban, los saboreaban, los succionaban y después posteriormente los escupían. ¿Por qué los escupían? Porque al parecer la fibra de todas estas especies, que ahorita vamos a ver un poquito sus fotos, es incomible. Entonces, por eso hay una diversidad de maneras de entender esto. Yo creo que solo hay como unos 5 papers de este trabajo. Son muy característicos del suroeste de Estados Unidos y del norte de México. En el norte de México se han registrado nada más en algunos sitios de Sonora, de ahí de la misma Sierra Alta, y en la Cueva de los Muertos Chiquitos en Durango. De hecho, es el único estudio en México propio de los mascados o quits. Yo en Cueva de Ochoa y en la cueva analicé 5.970 mascados. Fue algo muy tedioso y arduo porque era medirlos, pesarlos y verlos en microscopio. Entonces, entre los dos sitios encontré esto. El sitio que más tiene es Cueva de Ochoa. No sabemos exactamente por qué, si es por la cantidad de gente que vivía ahí, por el uso que tenía. Pero en Cueva de Ochoa no es tan habitual el encontrarnos la evidencia, sí, no es tan habitual encontrarnos las hojas como sí fue encontrárnoslos en la cueva. Entonces, en un lugar hay más mascados, pero en el otro están las hojas. Aquí hablaba yo con Júpiter y Júpiter me decía, es que pues, son el gabazo, que es lo mismo el corazón de la planta. Pero yo también creo que porque hay algunos mascados que también pueden ser no solo pueden ser la hoja, puede ser la cubierta o la corteza, y pueden ser el tallo, dependiendo de la parte que sea más fácil de digerir. Nosotros ahorita pensaríamos, sí, pues te comes hasta el quiote, no sé si lo han visto, que también lo meten en horno y te lo comes. Pues sí, te comes el quiote o te comes la cabeza, pero personalmente creo que esto son las hojas. ¿Por qué? Porque cuando los ves a microscopio hay algunos en los que se les alcanza a ver las espinas laterales, se les empieza a ver como el arranque. Entonces, no quito que también haya, por ejemplo, como de maíz, que yo creo que es por la forma, sino que también haya diferentes especies, diferentes géneros y al mismo tiempo diferentes partes anatómicas de la planta. Entonces sí se vuelve más complicado porque ya no solamente es pensar en el agave y pensar que están haciendo de una parte de anatómica, sino que pueden ser varias partes anatómicas y varias especies de agave las que están tomándose en cuenta para comérselos. Como decía, hay agaves que los que no tienen espinas tienen mayor cantidad de saponina y pues esos no te los puedes comer. Pero qué tal que los que son más picudos, como la imagen que vimos allá de un posible agave palmeri, puede que sí sean. Inclusive las fibras se ven diferentes. No sé si tenga que ver el proceso de cocción, si es la misma planta la que tiene una forma, la parte anatómica de la planta. Entonces tendríamos que hacer análisis un poco más químicos creo que es un derivado de potasio, una solución en potasio que es la que te marca cuál es la diferencia entre yuca y agave, pero no sabemos más allá de la parte anatómica. De la nicotina sí se sabe un poco más, pero del agave y de la yuca, que son los primos, pues no se sabe muy bien. Aquí hay algunas imágenes, por si no conocían la nicotina, nada más fumaban y nunca habían visto su planta. Bueno, es una solinácea. Al parecer, esta sí la consumían. No hay registros en el norte, en México no hay registros de nicotina, pero sí en el sureste de Estados Unidos. Al igual que en maíz, hay en los dos. De yuca también hay en los dos. Al menos yo creo también que tenemos algunas especies de yuca.
Y este sería el agave que les ponía, que les decía de su penca también. Este es un Xerebei, este también es endémico de allá de Sonora y de Arizona y de una gran variedad. Pero estos también históricamente se han registrado como que se han consumido por los pueblos originarios de Sonora, tanto como el palmeri. Entonces, yo creo que sí hay ya no hay una continuidad porque, bueno, los quits los vimos, me los mostró Júpiter una manera como etnográfica de cómo los hacían en la sierra, pero ya no es una práctica común, ya no es una práctica que sea dispersa, o sea, ya ni siquiera es como la gente en Pinos que come, en Pinos Zacatecas, que come el quiote del maguey, o este tipo de prácticas ya no existen. En algún momento se perdió la continuidad de la actividad de ir por el maguey, abrirlo y de ahí meterlo a un hoyo y de ahí sacarlo y comerlo. Bueno, en este caso nada más succionarlo o sacarle los nutrientes, que tampoco sabemos muy bien qué tipo de nutrientes tenga, es decir, mira, tenemos todos estos potenciales de investigación de los mascados, pero, por ejemplo, no sabemos qué tipo de azúcares tengan o qué tipo de cantidad calórica aporten. Sabemos que de todos les digo, de los pocos papers que hay sobre quits, pues muchos están basados en la dieta o enfermedades. Están inclusive investigando los parásitos que pudieran encontrarse en la saliva de estos mascados. Se ha extraído ADN para intentar de encontrar el trabajo está medio extraño porque quieren encontrar a los grupos hutuaztecas que se han movido y esta migración, pero más que nada es una extracción de ADN para saber qué tipo de códigos genéticos se encontraban en el sureste de Estados Unidos. Esta es una parte muy común, casi todos lo hacen, pero porque tienen las capacidades para hacerlo, que son esto, que es el microscopio de barrido, y este tipo de microscopios de tipo Olympus, que no necesariamente necesitan hacer el barrido para ver esto que se ve aquí, estas cositas, es hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es que lo vemos aquí reflejado, que brilla. Esto que brilla es muy propio de la familia de las agaváceas, en este caso de los agaves o de las yucas. Yo lo vi, así que yo lo vi con estos ojos medios extraños y medios feos que tengo. Yo lo vi, pero no sabía cómo tomarle foto ni cómo interpretarlo hasta después. Porque me decían, sí, es que eso es característico de los agaves. Pues sí, pero también de las yucas. Entonces, mm, pues ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, bueno, yo lo vi. Me gustaría creer que la mayoría de mis mascados que tenemos tanto en los dos sitios eh, son de la familia de las agaváceas. Me lo voy a poner así, ya no me voy a meter en más broncas. Y desde mi punto de vista creo que pueden ser las hojas y también pueden ser el mismo gabazo dentro del corazón. Así que eso está abierto aún, eso aún no lo sabemos, pero la metodología que quise implementar fue, pues les digo, analizarlos, pesarlos, observarlos y que eso nos dé pauta para hacer comparaciones también. Bueno, otro de los trabajos que también se hizo, que se ha hecho, es la impronta dental para saber si son niños o son adultos o qué, porque se ven marcados, como pueden ver aquí, se ve un molar y hay varios así donde se ve pues, prácticamente todos los dientes de abajo, de la mandíbula o los del maxilar también se pueden encontrar, los incisivos, los caninos, entonces pues parece que estas cosas les gustaban mucho a las personas de ese momento y por eso se queda reflejado en los dientes. Y otra, pues a raíz de la impronta dental, pues también se han hecho estimaciones paleodemográficas sobre, pues si eran adultos, si había más adultos, si había más niños, si había más mujeres, si había más hombres. Entonces, pues bueno, creo que los quits tienen un gran potencial de investigación, creo que no se han llevado a cabo. En México, les digo, solo hay uno, que es el de la Cueva de los Muertos Chiquitos, ahí en Durango. Yo soy la primera persona mexicana que analiza este tipo de materiales. Inclusive estos trabajos que se han hecho en Estados Unidos tienen menos mascados, tienen menos sitios, obviamente. Yo tengo la oportunidad de comparar los mascados de dos sitios arqueológicos, de dos comunidades serranas que compartieron vecindad temporal y también espacial, lo cual nos puede hablar de que la Sierra de Sonora era un gran espacio para comunicar ideas.
Es decir, si lo encontramos a nivel micro, como era a nivel comunal o a vecindad, y también los encontramos en el suroeste de los Estados Unidos, ya en Arizona, Utah, Colorado, y los encontramos en el área de Low Pecos, en Chihuahua, por el desierto, entre Texas y Chihuahua, pues quiere decir que estas actividades se dispersaron a nivel regional y macroregional, ¿no? En Mesoamérica sí han encontrado, solo he visto un reporte de un quid que fue en Gila Nagitz con, no me acuerdo quién, con McNish, porque él dice que sí encontró, pero hasta ahí. Los quits son como los coprolitos, son estas cosas que las vemos y no sabemos qué son. Y luego cuando alguien te dice, es un coprolito, es heces fecales petrificada, pues ya no, como que te da un poco de asco, ¿no? De hecho, yo me había encontrado en las bolsas que se confunde, cuando la gente que recuperó los materiales antes que yo, confundía los coprolitos con los quits, porque pues, no es que se parezcan en forma o en color, sino en la textura. O sea, las ves y están duros. Entonces, más bien en la compactación es donde se parecen. Entonces se pueden confundir. Muy pocas veces vas a encontrar en un coprolito, por lo que tengo entendido, evidencia de agave, porque les digo, o de las agaváceas, porque muy pocas veces lo puedes digerir. O sea, es tan duro que así como te lo comas, así tal vez salga. Entonces, rara vez se van a encontrar. Hay gente que se pone a pensar si estos mascados solo se comían en épocas de hambruna, pero yo la verdad no creo porque, bueno, para tener tantos mascados, eso implica que se consumieron durante bastante tiempo o en determinadas fechas. Yo pensaba o los comparaba, por ejemplo, como si fuéramos a comer las cañas que se comen en Navidad. Ya ven que las comemos, le sacamos el jugo y después las expulsamos. No solemos culturalmente pasárnoslas, degustarlas, sino que las expulsamos. ¿Y cuando se consume más caña? Pues bueno, lo que es esta época del año. Entonces, pues puedes decir que son artefactos o son materiales que fueron consumidos. Yo no creo que en épocas de hambruna, cuando no había hambre, porque vaya, hemos encontrado un granero y hay mucho maíz, hay mucho calabaza. Entonces yo creo que esto nada más se degustaba por placer, simplemente es como, pues sí, o por temporadas, como si fuera, yo me remito siempre a la caña, al ejemplo moderno de la caña. Puede que sí la consumieran nada más por temporadas, se consumiera de alguna especie en específico, se les diera a niños alguna especie porque eran más blandas que otras. No sé, hay muchas posibilidades que nos pueden hablar estos mascaditos, estos chicles, estos quits, como le quieran llamar. Está abierto a cualquier denominación que queramos usar, ya sea en el inglés o en el español. Y pues creo que es un momento muy bueno para ponernos a revisar. Tal vez no sabemos si se puede hacer campo en algún momento en la arqueología, pero podemos hacer gabinete si tenemos la oportunidad y empezar a investigar un poco más en estos materiales botánicos que nos dan mucha información. No solamente es decir una temporalidad, también yo creo que se pueden fechar. Yo no he visto que se fechen. Inclusive no se sabe muy bien en qué momento empezó la tradición de los mascados. No se sabe muy bien ni dónde ni cuándo empezó. O sea, solo sabemos que para el periodo medio Casas Grandes ya existía. Ya existía esta tradición tanto en la sierra como en las regiones aledañas. Y bueno, ya como a manera de conclusión y para poder dialogar también con todos ustedes, creo que es importante hablar de la Sierra Alta de Sonora, que tiene una gran riqueza arqueológica, histórica, antropológica, geológica. Muy cerca de por ahí, en Bacadehuashi, se va a abrir una de las minas más grandes de litio. Entonces, bueno, seguramente va a ser una catástrofe ambiental para la sierra. Son un gran repositorio de agua, así que también tenemos que tener un poco más de conciencia sobre qué está pasando en la sierra. Hay mucha tala ilegal también, mucha regulada, pero también hay tala ilegal. Entonces, bueno, la sierra se está explotando un poco más. Sí hay gente que vive ahí, pero muy pocos, el aflujo de personas es pequeño. Hay más ahora estos problemas del narcotráfico peleándose estas regiones, sus caminos, sus zonas de influencia, etcétera, como lo que pasó lamentablemente en Bavispe, muy cerca de aquí.
Entonces creo que tenemos que tener un poco más de conciencia sobre cuando seamos arqueólogos, no solamente ver, ir a un lugar, a ir a una cuenca, ir a un espacio y hacer la parte arqueológica histórica y vámonos, sino también tenemos que ver la manera en la que se ha degradado ambientalmente y cómo y qué se espera ambientalmente de ella en un futuro. Creo que es algo muy importante empezar a meternos en ella. Y bueno, los quits son un material exótico, extraño, poco usual, carente de investigación, pero tiene un alto valor de investigación como lo que hemos visto. Podemos obtener muchos datos, podemos enlazar muchas ideas, muchos conceptos. Solo es cuestión de que este tipo de materiales extraños, artefactos, los veamos cada vez más y cada vez más le metamos un poco más de imaginación. Es por ello que mascar el pasado nos da esta oportunidad de contemplar, cotejar actividades tan básicas como puede ser que me gusta mascar un chicle y voy a dejar mi impronta bucal dentro de ella, lo voy a tirar, lo voy a dejar por ahí, y en algún tiempo alguien va a llegar y va a decir, miren, aquí hay una evidencia de ADN o de algún tipo de esta persona, de una persona que vivió en el 2020 y sufrió una pandemia, ¿no? Entonces, creo que nos va a hacer cosas muy simples como desde mascar por algo, por gusto, hasta la transmisión de ideas de que ves que alguien lo está mascando y dices, órale, ¿qué estás mascando tú? Yo también lo quiero hacer. ¿Cómo hiciste eso? Como compartirse recetas, esta idea de comunicarnos, de convivir, de transmitir ideas, es algo que lo podemos ver reflejado a través de unos simples mascados que parece que no tienen gran importancia, pero que nos están hablando de una comunicación, nos están hablando de una vecindad entre poblaciones que están dentro de un espacio, como es la Sierra Alta de Sonora. Yo todavía no tengo algunos datos como comparativos, eso todavía estoy analizándolo en algunas cosas de Excel. Todavía no puedo decir, sé dónde hay más y hay menos mascados, pero no sé decir, por ejemplo, había más dentro del nivel 7 o dentro del nivel 6. Esas cosas todavía aún no las tengo, así que esto es una manera de mostrarles nada más ahorita lo que es como la cuestión o el estado del arte, como le dicen, de lo que puede ser mi tesis o lo que voy a optar para tesis de licenciatura, que es esta idea de la arqueobotánica. Existen otros términos, paleoetnobotánica, no sé, ahorita no hablemos de eso, porque me genera hasta escozor, pero sí los quiero hacer esta invitación constante a que más que en el pasado, a que el pasado no es algo que ya está hecho, ni el futuro obviamente, pero o que esté dicho, siempre podemos encontrarle varias aristas, podemos encontrar cosas arrugadas que podemos desenvolver con la boca, nutrirnos de ella, y cuando no nos guste o cuando tengamos algo, lo escupimos y ya, y esa idea o ese pensamiento queda reflejado, y así todos creo que podemos aprender un poco más de la arqueología del norte, de la botánica y valorarla. Y bueno, ya como último, pues algunas fotos más de lo que tenemos de botánica. Dátil, que también yo creo que esto es semilla de maguey, o sea, son muy parecidas. Bueno, le llaman dátil de manera, ¿cómo decirlo?, tradicional, etnobotánica, pues, pero realmente es el fruto de la yuca y sus semillas son muy parecidas a las del agave. Entonces, pues imagínense, también tenemos hasta las semillas y eso es medio complicado. Pues tuna, de la poca tuna que hay, tenemos este tipo de frijoles, también el facelum. Tanto en las dos cuevas hay una gran cantidad de maíz, de olotes, muchos se han registrado como de manera endémica de por ahí, sobre todo el oveño blanco, que es del valle de Ónavas, uno de los valles que está a un lado de la sierra, y la guata también, que es un tipo de árbol que está por allá en la sierra. Entonces hay muchísimos ejemplos, también tenemos calabaza, hay frijol, hay guaje, hay bellotas, no sé, es que es enorme la cantidad de semillas y todas no las hemos podido registrar. Júpiter ha hecho un esfuerzo ahí medio mastodónico para encontrar qué son y qué no son. Hemos trabajado con algunos biólogos, se ha trabajado con algunos biólogos de allá de Sonora, pero aún así tenemos muchas dudas. Sabemos que son materiales arqueológicos a los cuales difícilmente puedes llegar a conocer, a decir explícitamente, este es este. Y son poco usuales en la arqueología. Todo el mundo quiere hacer análisis de cerámica, de lítica, de huesos.
adelante, qué bueno, bienaventurados sean los que deciden hacer ese tipo de trabajos. Sin embargo, vamos a ponerle más atención a la botánica, vamos a ponerle más atención a la zoología también, y vamos a tratar de enlazar estos datos con la lítica, con la cerámica, con todo lo demás. Así que bueno, pues de mi parte creo que es todo. Espero que esto haya sido enriquecedor. Quien tenga dudas, pues ya saben, aquí abajito las vamos a contestar. Y pues ya sería todo de mi parte. Pues muchas gracias a Mauri. Bueno, les pido a todos que los que puedan hacer una expresión simbólica de aplauso o por o abrir sus micrófonos y dar aplausos por este medio. Sería muy grato para abrir a nuestra sesión de preguntas y comentarios. Pues bueno, yo en lo personal te felicito, está muy interesante, como dices, bueno, esta idea de que sea el planteamiento, pues abre muchas vías, ¿verdad? Ahora sí que de preguntas de investigación y es un tema bastante interesante. Yo creo que de verdad en el registro muchísimas veces se nos fueron a lo mejor este tipo de evidencias, ¿no? Y es muy triste pensar en las posibilidades de información que quedan. Pues bueno, luego yo tomo la ventaja de ser la presentadora para hacer mis primeras preguntas. Pero bueno, me preguntaba alguna cosa. Lo que pasa es que a mí de pronto, bueno, igual al final estás mencionando que todavía no tienes como en consideración así súper bien claro cuántos, o sea, así todavía bien organizada la muestra no la tienes, ¿verdad? Sí la tengo organizada, o sea, ya hice todo ese análisis, pero lo que no tengo son los datos como enlazar Excel, así como de cuántos hay más en tal nivel o cuántos hay más ya en la estratigrafía dentro del sitio. Los de los en general del sitio y de los cuartos ya los tengo, pero correlacionarlos a nivel estratigráfico aún no lo he logrado aún. ¿Y a cuánto corresponde la muestra más o menos, pues? ¿Eso sí? Yo analicé 5.970. Wow, es una muestra bastante Sí. grande, ¿verdad? Sí, también se eliminaron algunos porque, bueno, a veces se recolectaban fibras nada más, o sea, a veces te encuentras estas cosas duras y bien marcadas, pero muchas veces solo son fibras. Entonces muchos tendríamos que saber diferenciar el grado de compactación para considerarlo un mascado y no considerarlo un mascado. Entonces tuve que eliminar muchísima fibra que estaba ahí suelta nada más y analizar estos 5.970 mascados. Muchísimo. Oh, es mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Bueno, Sí. Diana Martínez tiene una pregunta para ti y bueno, le pedimos que abra su micrófono, por favor. Gracias, Diana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues quiero felicitarte porque es un trabajo muy bonito que tiene mucho potencial, pero bueno, yo te sugiero que podrías hacer análisis tanto de las fibras como tales o también de extracción de fitolitos, ¿no? Ahora, por otro lado, en la fotografía esa que presentaste donde tienes tus mascados, tú decías que había dos que posiblemente eran de maíz. Yo dudo mucho que mascaran las hojas de maíz, porque tienen una gran cantidad de fitolitos. Entonces no las puedes, o sea, son corriosas. Quizá a lo mejor la caña puede ser, pero la hoja yo no creo, Sí, de hecho yo hace unos días hice el experimento de meterme una hoja de maíz y sí, o sea, no lo puedes mascar ni siquiera, o sea, no tiene chiste, no tiene sentido. Pero bueno, los datos a través de la investigación, la bibliografía concierne a los quits, dicen que son maíz. Sí se nota una gran diferencia entre los tejidos de una o la otra. Es que no expliqué que a partir de que empezó la pandemia yo tenía planeado hacer un análisis como tal de las fibras de una muestra pequeña de 52, pero pues entró el COVID y ya no pude hacer estos análisis en laboratorios. Eso lo tengo bastante pendiente para saber realmente qué son y los fitolitos y todo este tipo de rollos. No lo he podido hacer porque pues me agarró el COVID. Ahora sí que se cerraron los espacios donde se iba a hacer
y pues me quedé nada más con los datos físicos. Sí, yo también no tengo dudas sobre qué es de qué especie, pero ahora que me metí este maíz, pues ya no sé ni qué pensar sobre las fibras. Son muy variadas y no puedo hacerles aún el estudio químico correspondiente. Sí. Permítanme tantito, es que están hablando aquí, se va a meter el sonido, me da pena. Sí. No, son gajes del oficio de trabajar en casa, ¿verdad? Bueno, mientras igual Diana, Creo que ya, rápidamente, nada más es otra pregunta. Yo creo que, o más bien otro comentario, yo creo que es importante que, pues que leas un poco los trabajos de Pearsall, para que te vayas empapando en la parte de lo que es la paleobotánica. Sí, los ¿Y he leído. cuáles son los análisis? ¿Sí los has leído? Sí, sí, Ok, he leído. porque bueno, pues también acuérdate que los fitolitos, hay diferentes tipos de fitolitos, o sea, no son los mismos los que son en la hoja, que los que están en el tallo, que los que están en el fruto, ¿no? Entonces, para que tomes en consideración todas esas cuestiones. Y bueno, pues yo que trabajo en la UNAM en el laboratorio de paleobotánica y paleoambiente, si necesitas alguna asesoría, con gusto estamos para apoyarte. Felicidades. Por favor, no es que la necesite, es que sí, la requiero. Sí, todavía tengo esos problemas arqueobotánicos aún para poder como enlazar, o sea, la parte teórica de la arqueología ya la tengo entendida, pero no he podido enlazar esto aún muy bien. Se me falta eso, así que me gustaría pues sí, colaborar. mira, yo soy arqueóloga y tengo muchos años trabajando en el laboratorio y sí no es fácil entender la parte botánica. Yo te sugiero que a lo mejor, no sé dónde estés físicamente, si estás en Zacatecas o donde estés, que tomes a lo mejor un curso de botánica básico, o sea, botánica 1, para que entiendas, o sea, cuáles son las partes de la planta, cómo, o sea, y sus características, y eso te va a ayudar mucho. O sea, yo te sugiero eso también. Entonces, pero bueno, también debes de tener cuidado cuando te refieras a género, especie, y especie, ¿no? Para no confundir. Y bueno, pues lo que se te ofrezca, si quieres que Adriana te pase mi correo electrónico, con gusto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y pues sí, qué mejor que las observaciones de una especialista. A ellas, ahora sí que el laboratorio de etnobotánica, yo creo que les llegan toda clase de materiales, de todas partes. Y pues, ¿quién mejor que orientarlos, que ellos? Porque de verdad, desde semillas de todo tipo, fracturadas, quemadas, y muy maltratadas, que de pronto ellos ya tienen la experticia de poderlos identificar. Obviamente, como mencionas, hay algún nivel o un grado donde no se puede, porque ya de plano el material está muy desgastado, pero llegan a tal punto, o sea, la experiencia que tienen es tanta que llegan a reconocer, pues, o sea, grandes partes de las formas o de la especie. Entonces sí es muy importante que te acerques a ellos. Igual, sí, con unas ya preguntas claras de qué quieres saber, más o menos, bueno, cuáles son las muestras que has elegido más destacadas para el análisis, porque igual 5,000 muestras, pues no, ¿verdad? No se van a analizar. No, es lo que Pero decía, tenías 52. Eran 52 las que ya iban a las analizar. elegidas. Sí, ya están elegidas y separadas, pero te digo, llegó el COVID y entonces no me han podido ni enviar los materiales ni yo poderlos mover tampoco. Sí, no, como dicen, ¿no? El hombre propone y Dios dispone, o el COVID, en este caso. Bueno, fíjate, bueno, has tenido, muchos comentarios, felicitaciones, bueno, mucha gente que se conectó, desafortunadamente aquí en el Zoom no se nos conectaron tantos por lo mismo de que tuvimos ese problema del hackeo, pero en el Facebook tienes muchas vistas y comentarios, y te comento algunos. Bueno, bueno, es que va en secuencia del video y unos se me quedaron atrás, ahorita los recupero, pero Marco, algunos compañeros tuyos de la licenciatura te felicitan, te echan porras, y bueno, otras personas de Sonora, Adriana Hinojo, Júpiter Martínez, te echan porras, bravo,
Y bueno, dicen Magdalena García Sánchez, que es nuestra amiga también y arqueóloga también del Colegio de Michoacán, te dice, bueno, felicito al expositor, muy buen trabajo. Le sugiero leer etnografía, le ayudaría a entender el uso de ciertas plantas y entre ellas el mascado. En muchos lugares de Mesoamérica se mascaban eh, ciertas fibras y esto constituyó una pervivencia cultural entre varias etnias en México. Sí, 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 Ajá, sí he sí. visto algunas etnografías sobre, bueno, yo me he enfocado más en el norte de México, sobre las etnografías, las hay muy pocas referencias, de verdad yo en el sur, bueno, lo más cercano a una fibra que conozco es el ixtle, pero no realmente, si alguien tiene un trabajo de este tipo de mascados en el sur, sería algo que me vendría de perlas porque yo no lo he podido encontrar, así que si alguien lo tiene y me puede ayudar, pues mucho mejor, muchas gracias. Sí, eso sería buenísimo, ¿no? Acceder a fuentes que uno a lo mejor, pues sí, no conoce, o que de pronto estos materiales, insisto, a lo mejor muchos los han visto o no y no sabían que se llaman de este tipo, o que se clasifican o existen en ciertas zonas, ¿no? Y a veces uno piensa que encontró el hilo negro y resulta que ya está descubierto, ¿no? Como tú dices, de pronto esto es tan común, me refiero tan común en el sentido de uso, no de estudiarlo, pero que lo consumen en todas estas partes norteñas y que aparece tan comúnmente y de pronto, no sé, en el registro arqueológico no hay tantos trabajos, por decirlo así. Bueno, sigo con los comentarios. Onan Reyes estuvo presente desde el inicio, también hace varias preguntas desde el comienzo y comentarios, pero ahorita la que tengo aquí es la de, ¿se puede mascar el cálamo o tallo de maíz? En realidad lo he hecho y es muy dulce. En relación al comentario que te hacían de que era difícil mascar. Sí, yo decía la Este, corteza, es lo que, la hoja es la que usan para, como para el tamal, esa es la que te metes y no la puedes ni masticar bien. y es muy dura, ¿verdad? Sí, Bueno, es muy dura. igual, bueno, de acuerdo a las características, obviamente nosotros tenemos las vistas que nos presentas y es muy diferente sentirlo, palparlo y verlo de cerca, pero me imagino, bueno, como lo veíamos, había unos que parecían que estaban envueltos, otros se les ve ese proceso de, Demascado. de mascado exacto, lo que mencionabas, esta práctica tan común de masticar la caña o bueno, se me fue el de maguey, eh, que le sacas todo el jugo y que de pronto queda compacto, pero ya no se perciben las fibras separadas, sino como una masa, ¿no? O sea, que queda así tan presionado. Este, pero lo que mencionabas de pronto, el preparar el quick, este, como una especie de chicle pareciera, me recuerda un poco a algunas cosas que he escuchado así, de prácticas de viejitos donde de pronto llevan debajo hasta incluso de la lengua piedras para no deshidratarse, o lo que mencionabas, que en ciertas épocas del año, por ejemplo, hay más cañas o más fibras para masticar y de pronto sea, como menciona Magdalena García, de pronto esta idea a lo mejor de nutrientes, a lo mejor de ciertas épocas, los azúcares en los fríos, por ejemplo, lo que decías en Navidad, el ponche, ¿no? De pronto que sea una práctica para adquirir un nutrimento específicamente con ciertas condiciones, de pronto eso o con fines medicinales, la gente que mastica tabaco, de pronto es una práctica que ya no usamos tanto, pero que era súper común en muchos tiempos, ¿no? Y pues igual, ya ves también esto, bueno, medicinalmente usar pastillas que se ponen bajo la lengua o sacar o masticar directamente un comprimido hace más eficiente que lleguen los jugos al estómago, de pronto tenga sus fines, ¿no? Entonces, digo, hay tantas preguntas, pero bueno, yo no voy a abordar solo yo, te hago las que vienen los demás. Bueno, te decía, tienes felicitaciones, tienes comentarios, y aquí María López Rojas bueno, te dice felicitaciones, la investigación me parece muy interesante.
Además, me parece bastante relevante en vista de las pocas investigaciones arqueobotánicas en el norte de México. Creo que eso es algo que los arqueólogos de Costa Rica compartimos con ustedes. Me parece muy interesante explorar la diferenciación de los masticables a partir del análisis de fitolitos. Veo potencial veo potencial para diferenciar maíz. Además, sería interesante explorar evidencia con fitolitos de oxalato de calcio, quizás para el agave y el primo del agave, que no recuerdo el nombre, yuca. Bueno, Yuca. tú mencionaste que era su primo. Conozco, yo creo que a eso se refiere, ¿verdad? Sí. Conozco la publicación de fitolitos de oxalato de calcio en cactus, pero desconozco en otras plantas. Saludos. Bueno, ¿algo que le quieras comentar? Sí, pues es que yo realmente no lo sé bien, yo nomás lo he leído en los artículos sobre esto de calcio que lo contiene en la familia de las agaváceas y la familia de las agaváceas en general, y creo que se puede distinguir más entre el género agave y entre el género yuca, hay una diferenciación, pero no, yo la verdad no la conozco, lo he visto, lo he leído, pero no lo entiendo, porque aquí también veía un comentario que decía que necesitaba buscar la interdisciplinaridad. Sí, yo la intento buscar, pero el COVID, o sea, repito otra vez, el COVID fue lo que no me permitió realizar este tipo de análisis que estaban contemplados para realizarse en la UNAM o en Sonora, también no estábamos muy seguros aún, pero pues sí es algo que yo también quiero saber, me gustaría saber más de botánica como para poder decir este tipo de cosas y ser arqueólogo y decir la clasificación y la extracción desde el yacimiento arqueológico. Pues bueno, creo que tienes un algo de avanzada. Por ejemplo, bueno, Diana ya sabe, igual ya, por ejemplo, si tienes contacto con ella, estas recomendaciones que te puede hacer como más dirigidas, por ejemplo, ya con este planteamiento y tecnologías o bibliografía más específica, quizá puedas dirigir algo más mientras el COVID se va, ¿verdad? Que va a tardar un ratito. Bueno, Fredel, te dice muchas felicidades, muy interesante y enhorabuena, muchos éxitos. Es mi hermana. Mira, pues echando porras, qué bonito. Gracias, mamá. Gracias, hermana. Y dice que tu mamá también, sí, ¿verdad? Bueno, dice, qué bueno, es que la familia luego son los buenos críticos y también los que saben luego de pronto que oyen nuestras ideas más básicas, ¿no? Y más complejas. Bueno, viene David Lara y dice, felicidades por el trabajo, muy interesante. Mi consejo para ti es que busque, lo que decías, la interdisciplinaridad, pero no es posible hacerlo todo uno mismo. Bueno, no, pues no. Si planteas un proyecto desde esta perspectiva, todo va a salir mejor y vas a poder entender tu problema desde una perspectiva integral. Lo que te plantea Magdalena es interesante. Los trabajos etnográficos te dan un panorama diferente. Muchos aplicamos el uso del chicle cuando caminamos en campo para que no se reseque la boca. Bueno, o sí, la etnografía abre un panorama totalmente distinto. Y bueno, sigo con el Facebook porque tienes ahí también un montón de comentarios y felicitaciones. Bueno, Gaby García Ayala es nuestra amiga también así constante y pues te manda también felicitaciones y dice buena investigación y nuevos aportes a partir de otros materiales arqueológicos. Gracias a Mauri. Bueno, Fredel, otra vez, dice muchas felicidades, hermano. Fátima Herrera pues lo está viendo y te echa porras. Varias gente Fátima, que saluda y que te manda así pues corazoncitos y felicitaciones. Carlos González Valdepeña, interesante tema y muy poco estudiado. Felicidades a Mauri. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, o sea, de aquí de San Luis Potosí, y bueno, te saluda. Isaí Ortiz, muchas felicidades, gran esfuerzo, sigue adelante. Gracias. Bueno, comentarios y bueno, pregunta, Gaby García nos dice, los nopales crudos se mascan en Oaxaca para evitar la deshidratación. Bueno, para también considerarlo, ¿no? Luego son fibrosos también. Sí, de hecho yo también ya me había hecho esa pregunta, que qué onda con los nopales, ¿no? Pues también te los puedes masticar, pero volvemos a estas, yo me he remitido nada más a la información bibliográfica que tengo y no lo mencionan. O sea, mejor mencionan el tabaco, que bueno, es entendible por las condiciones que tiene el tabaco, pero no,
del tabaco, del supuesto maíz y de las agaváceas no pasan los quits. Entonces, tendríamos que literal hacer más análisis en más de estos mascados y saber qué especies están usando y ser un poco más concretos con ellas. Pero gracias por lo del nopal. Eso tenía Sí. muchas dudas si se hacía o no. Y bueno, es otra vez etnografía. Yo creo que tu fuente más rica podría ser esa parte. Bueno, como todavía la gente recolecta plantas en el norte, es muy, digo, o usa mucho el ir a cortar hierbas, de pronto te puedan decir, esta planta hace más que esta no, esta sirve para tal cosa, o lo que tú mismo descubriste por la experiencia de masticar aquella planta que hacía espuma, ¿no? Que dices que es desagradable. Sí, es muy desagradable masticarla. Te da ese sabor así como a jabón. Sí. Bueno, también la experiencia, ¿verdad? José Luis Hernández Aguilar te dice, felicidades, chavo, desde Guanajuato. Ese es mi Y papá. bueno, mira, y dice, orgulloso de tu proyecto como siempre. Qué bueno que echen porras, eso es muy bonito. Y qué bueno que te apoyen, porque necesitamos un montón de apoyo también de la familia, ¿verdad? Victoria Martínez Medina dice, bueno, esta es una pregunta. Dice, ¿crees que los quits tuvieron que ver con el modo de subsistencia de los grupos? Por ejemplo, los recuperados en la cueva de los muertos chiquitos en Durango están atribuidos a contextos Loma San Gabriel y se podría decir que se parecen porque están sobre sitios en abrigos rocosos. Bueno, está con la cuenta de Victoria Martínez, pero dice que es Marco Méndez, o sea, Sí, están los dos sí, viendo. sí, sí. Pues bueno, de hecho, con Marco tengo también unas cosas que platicar porque él andaba con esto de la Loma San Gabriel. Desde mi punto de vista, yo creo que la Loma San Gabriel, Marco y yo siempre hablamos de esto. Desde mi punto de vista, creo que la Loma San Gabriel es una expresión sureña también de lo tipo Casas Grandes, son muy parecidos, no voy a decir que uno dominó al otro y así, sino que son muy parecidos. Y creo que sí tuvieron un gran porcentaje dentro de la alimentación. No sabemos si por temporadas o si por escasez de alimentos, como también mencionaba hace rato, pero yo creo que sí influyeron un papel importante en la nutrición. Digo, no sé qué nutrientes específicos estaban adquiriendo, pero bueno, si se los estaban metiendo a la boca, yo creo que era por algo, ¿no? O sea, Sí. influía algo de que no sé siempre pienso, ¿a quién fue la primera persona que se le ocurrió agarrar esto y metérselo a la boca? O sea, ¿a qué punto estás de curiosidad como ser humano en el que llegas a decir, esto me lo metí a la boca, lo mastiqué y ya no me gustó y lo escupí? Y lo sigues repitiendo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí son parte de la subsistencia también, tanto en Lomas San Gabriel, en la parte de la Sierra de Sonora y en el sureste de los Estados Unidos. Y volvemos a lo mismo, se preservan o los tenemos esta evidencia gracias a las cuevas, porque es donde se encuentran con mayor facilidad. Y pues un saludo Marco y Victoria. Pues bueno, déjame ver si por acá, te digo, bueno, yo creo que te vas a tener que dar la tarea de en el Facebook meterte porque hay unas preguntas que a lo largo de la charla se salieron, pero ahorita me regreso y no las puedo recuperar desgraciadamente. Pero hablaban sobre lo mismo, sobre, por ejemplo, el tipo de fibras que se usaban, bueno, algunas sugerencias que hacían también, comentarios. Y bueno, aquí veo otra pregunta activa, déjame ver qué te dicen. Dice David Lara, esa es la pregunta etnográfica, ¿por qué la gente mastica hierbas o fibras? Exacto. y bueno, es lo que tú decías, ahí, bueno, yo creo que aquí la idea es que tú ya tienes como bien dices, el estado de la cuestión, o sea, ahí esto se practica en el norte, hay varios trabajos en el norte, no en Estados Unidos, no aquí, y de pronto tienes un material que dices, no es casual, como tú dices, no es algo que apareció, nada más es uno y hay un montón, o sea, es una práctica recurrente. Y eso sería incluso hasta valioso en el sentido de prácticas de regiones, ¿no? O sea, ¿por qué en el norte se está haciendo esto como una actividad de adquirir ciertos, pues como tú decías, cómo compartes, o sea, cómo lo masticas. De hecho, pensaba, por ejemplo, el hecho de comer semillas, ¿no? Las semillas, estas tostadas que hacen de las
calabazas, de pronto, bueno, mucha gente las mastica con todo y cáscaras, otros las comen súper rápido y comen muy fácil y pareciera muy sencillo, pero no todo el mundo sabe comer semillas de calabaza y de pronto tú comentabas esto de cómo pasas la tradición de cómo masticar. De pronto uno pensaría, pues masticas y ya, pero quizá no, o sea, quizá tenga que ver con un proceso, quizá la forma en que el tipo de fibra o la combinación, como tú decías, hay diferentes partes de la anatomía de las plantas en en un solo quid y quizá tenga que ver con un preparado, a lo mejor algunos sean medicinales, algunos sean, no sé, Por puro tantas gusto preguntas nada que... más. Ajá, sí, No por sé. masticar. ¿Por qué mastica? Como decía David, creo, mencionaba lo del chicle, ¿no? ¿Por qué masticamos chicles? Bueno, muchos, simplemente el hecho de masticar, de pasar el tiempo. Por ejemplo, bueno, otra vez Magda nos comenta algo que es muy interesante. Magda trabaja mucho desde la etnografía y yo creo que nos da, digamos, te da sugerencias muy puntuales. Mira, por ejemplo, en el Facebook nos dice, mascar es un hábito cultural de muchas sociedades y estoy segura de que la etnografía y documentales te ayudarán mucho a entender esto. Sí, o sea, igual de veras es hasta el proceso incluso hasta meditar, calmarte, ¿no? Jugar con, no sé, estar moviendo el cuerpo, quizá es pues sí, la boca genere cierto estado de relajación, como dices, por gusto, o sea, tantas cosas que no tienen una función, eh, digamos, eh, grande, social en el sentido, por ejemplo, como mencionaba, las puntas de flecha que son para cazar o obtener algo así, o un bien común, sino que el masticar chicle no lo haces para beneficiar a tu primo ni a tu hermano, sino que te gusta y ya. Pero está ahí tu registro. Entonces, es un tema bien bonito. Bueno, qué proyecciones, bueno, ahora que ves estas reacciones, y estas posibilidades que a lo mejor te abres tú mismo ante la presentación, porque a veces uno cuando va hablando te van surgiendo un montón de cosas. ¿Qué esperarías? O sea, ¿qué esperas hacer? ¿Cómo podemos luego acceder a tu trabajo? ¿En cuánto tiempo? ¿O qué va a pasar? Pues bueno, yo estaba este año, pues, año horrible. Yo estaba muy esperanzado de hacerlo este año y titularme este año. La verdad, yo lo que quiero es titularme, no sé, es algo que busco, que ya quisiera hacer. No quisiera prolongarme más tiempo, ya llevo 2 años desde que egresé y con este mismo proyecto. Así que sí me gustaría hacer un análisis de fitolitos, sí me gustaría hacer ese tipo de cosas, pero creo que por el tiempo y por las necesidades del trabajo de que es de que es un trabajo de licenciatura, estoy pensando en abstenerme de hacer ese tipo de cosas y quedarme nada más en la descripción. Eso puede ser criticable, eso es entendible, que esté incompleto, lo sé, pero dadas las circunstancias y al tiempo, bueno, quiero demostrar que sé hacer una investigación, que sé hacer una investigación de tesis, y creo que esto es un muy buen ejemplo. Digo, si se abrieran las oportunidades para que me dijeran sobres, llévate todos los materiales a Lina México o a la UNAM y analízalos, pues órale. Pero pues va a tardar mucho tiempo en lo que pasa eso. O no, al menos no va a ser este año, ¿no? Al menos no va a ser este año y es algo que yo ya quiero hacer, que es titularme. Así que, pues serían cosas que tengo que dialogar con Júpiter, con mi director de tesis y con mi asesor, que es Gerardo Fernández Martínez. Entonces, con ellos tengo que ver qué va a pasar y qué recomendaciones me dan también para poder hacer esto ya, porque pues es algo que ya quiero hacer, ya quiero titularme. Es una meta personal. Es una meta Sí, personal, sí. bueno, ajá, sí, eso luego también pasa, ¿verdad? Digo, como consejo igual, yo creo que, y por solicitud de muchos, ya que tienes la posibilidad de tener este material a mano, pues no lo dejes. Yo creo que si bien, tu urgencia es titularte, como dices, podría ser el primer paso a hacer
caracterización y hacer a lo mejor esta contextualización, pero sí, por ejemplo, veo esto que te ofrece Diana de irte al laboratorio y yo creo que sería algo padrísimo poder analizarlo, que daría muchísima información de todo tipo, o sea, lo que decíamos de los, bueno, del ambiente, de prácticas, de dieta, de un montón de cosas. Yo creo que esa parte no la sueltes. Si ya te llegó ese material, sí, o sea, a lo mejor cumple con esta meta, depende a tus objetivos y lo que te marquen, tu directorio y demás, pero sí, pues yo que tú me agarraba de estos materiales para aprovecharlos, ¿verdad? Y bueno, David Lara te comenta desde la perspectiva antropofísica, dice, mascar estos productos tiene una repercusión en la salud dental y esta a su vez en la calidad de vida de esas personas que escupieron esos gabazos. Entonces tienes un proyecto y un tema que te da para mucho. Felicidades de nuevo. ¿Ves lo que te digo? O sea, ya que te llegaron, no lo sueltes. La verdad es que difícilmente, o sea, digo, difícilmente te llega en la vida algo así como con tanta posibilidad de información y yo creo que bueno, por ejemplo, como te mencionaba Magda, está el etnográfico, Diana te decía está lo botánico, por ejemplo, tú mismo decías, bueno, lo morfológico, la estructura misma, los pesos, digamos, la descripción en sí de cómo es la muestra, ¿verdad? O sea, cómo lo puedes registrar, ver dónde se encuentra, los contextos, todo esto. Pero bueno, abre una posibilidad enorme para ver dinámicas de uso de suelo, de especies, de un montón de cosas. Entonces, ahora sí que fuiste afortunado, ahora sí te eligió un material y pues no lo sueltes. Mm, no sé con qué, por ejemplo, reflexión aparte de lo que nos dejas ver, o sea, tú eres prácticamente, digamos, ejemplo de que en el norte se están haciendo cosas, ¿no? Cosas muy variadas, diferentes, que hay mucho que hacer, pero que también vivimos una arqueología bien diferente, ¿no? O sea, que esto que mencionaste varias cosas que limitan a la arqueología y no siempre son los recursos. Por ejemplo, tú mencionaste, bueno, el COVID es una de estas, y otra mencionabas incluso la violencia, ¿no? De pronto, eso es algo que de pronto también ha marcado la forma de hacer arqueología. Y bueno, yo creo que también sería importante reflexionar sobre eso que nos comentes un poco, digo, porque de pronto vemos así como que la gente visualiza, ay, pues los arqueólogos siempre están en campo, o por qué no es tan fácil ir a campo, ¿qué los limita? ¿Qué hay? O sea, todas estas experiencias de la vida real de un arqueólogo, ¿no? ¿Qué, qué tan, qué tan extrema es la arqueología o cómo la has visto? Pues bueno, sí, Júpiter estudia también por aquí y también nos podría contar, pero desde mi punto de vista fue algo muy revelador. Les digo, fue mi primera experiencia en campo y llegar y que nos dijeran, no, pues miren, tengan cuidado con esto, no se muevan tanto, sean cuidadosos en todo aspecto. Por ejemplo, una de las cosas que nos decía Júpiter era, ni se les ocurra llevar de campo cosas militares, o sea, ni a ese punto teníamos que llegar. Yo nunca los vi, yo nunca vi ese tipo de personas, o si las vi al menos nunca nos amenazaron, nunca nos dijeron nada, pero sé que, por ejemplo, Cueva de Ochoa, no sé, ya Júpiter no pudo hacer excavaciones porque ese sitio está entre pugnas de grupos de personas, y ese específico sitio, que son varios sitios alrededor, se llama Lote Sonora, está bajo la influencia de un grupo armado, entonces no se puede ir ahí a hacer excavación. Entonces, Otra pérdida de información norteña, ¿no? exacto. Sí, o sea, Júpiter quisiera seguir explorando la cueva de Ochoa porque es muy grande y los sitios alrededor, pero pues bueno, no se puede por esta situación de seguridad. Igual, a Sí. nosotros personalmente jamás nos hicieron nada, jamás nos trataron mal. Veíamos autos, veíamos cosas así, pero Movimiento. movimiento, pero respecto a los arqueólogos, jamás nos trataron mal, pero sí hay que ser cuidadosos, obviamente, y Sí.
pues vean lo de la familia Bavispe, ¿no? O sea, lo de la familia Levarón fue muy cerca, muy cerca de ahí donde estamos. Entonces, cuando yo fui, nos hablaban de ese grupo que al parecer fue el que cometió estas atrocidades y nos hablaban de que existían. Entonces, pues ahí hay varios grupos que se están peleando en la zona y pues hay que Pues sí tener ponen cuidado. los pelos de punta, ¿no? Hay que tener Digo, cuidado, sí. Sí, creo estas luego, perdón. que, bueno, Júpiter ha tenido la fortuna de poder hablar con ellos, yo creo, y de tener una buena relación que nos permita trabajar por ahí. Sí, sí, pues también es eso, ¿no? El arqueólogo tiene que tener como diferentes papeles, ¿no? Como mencionaba un momento David Lara, decía, un arqueólogo no puede hacer de todo, y es verdad, o sea, no podemos ver lo que hace un botánico, un biólogo, pero de pronto a veces un arqueólogo tiene que ser muchas cosas en el sentido de historiador, etnógrafo en cierta medida o hasta psicólogo, mediador, porque te enfrentas a este tipo de contextos que pues no estás preparado a enfrentar y son retos. También mencionas algo que es bien interesante. Bueno, hace no mucho hubo un hallazgo en cueva, bueno, de los primeros poblamientos aquí en Mazapil. Y bueno, mencionas como tú trabajas en cuevas, bueno, tus contextos son cuevas, me pareció muy importante o lo que mencionas, toda la variedad de información que una cueva te permite rastrear, ¿no? O sea, y desde épocas remotas hasta lo más reciente, ¿no? ¿Qué fue lo más extraño que te hayas encontrado en estos contextos de cueva? Digo, porque es increíble, pero bueno, nosotros seguramente lo has visto en arqueología, de pronto va uno a un rancho y encuentras anuncios de Coca-Cola, el rancho más recóndito, pero también ves contextos muy altos y difíciles y hay vida o presencia humana, ¿no? ¿Qué fue lo más extraño que hayas visto en una cueva? Pues a mí me tocó sacar hojas de papel como del cuento vaquero, pero en inglés. Entonces se notaba que se estaban trayendo en algún momento este tipo de literatura de Estados Unidos o lo estaban comprando cerca de la frontera, porque pues el Agua Prieta está muy cerca de donde estamos, que es la frontera con Douglas, y había evidencia de textos en inglés. Nos encontramos cigarros, 2 cigarros completos también. Había cosas muy extrañas como por ejemplo estar excavando y encontrar un olote, que es la parte del maíz que ya está desgranado, con su palito, como si te comieras el elote de la calle, y al Ajá, mismo, llega. y al mismo tiempo estratigráficamente, o sea, en el mismo nivel había una búñiga de vaca, o sea, heces fecales de vaca. Entonces te dabas cuenta que el contexto estaba pues muy extraño porque había cerámica, había estos maíces y había evidencia de vacas, ¿no? Que obviamente no son prehispánicas, ya son No. mucho más para acá. Entonces, pues sí, cuero también como de botas nos encontrábamos, a veces creo que se llegaron a encontrar casquillos también de arma y pues hasta ahorita de lo que yo recuerdo es eso, vidrio, mucho vidrio también, después se encuentra mucho vidrio y más porque como bueno, ahí hay animales, están los nematomas y todos estos animalitos, pues van removiendo todo el contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, las momias que se encontraron, creo que en Cueva de Ochoa, se encontró una mujer y la parte del pecho, cuando la abrieron, descubrieron que era un nido de un ratoncito. La misma momia sirvió como refugio de estos animales. Y bueno, las momias también son parte de este contexto. Hay bastantes. El Centro INA Sonora tiene su propia bodega de restos botánicos y de momias también. Y hay Sí, sí. varias por ahí. De hecho, hay hasta leyendas de momias ahí en la sierra. Sí, hay unas leyendas ahí medias extrañas. Ahorita no las recuerdo así todos los datos, pero hay leyendas sobre que sacan las momias y luego las vuelven a meter y cosas así medio peculiares, porque pues bueno, la gente de esta zona de los ranchos de Sonora es muy poca, sí, pero parece que conocen la región como la palma de su mano. Y uno va y no sabe ni dónde está, ni dónde está el norte, y estas personas la han recorrido una y otra vez y otra vez, y te enseñan lugares, y por eso yo creo que está tan
sí está muy conocido las zonas los yacimientos arqueológicos de esta zona, gracias a la colaboración de las personas, de los vaqueros o los rancheros que están por ahí. Pues eso que mencionas es bien importante, ¿no? O sea, bueno, digo, al fin ya de cuentas el arqueólogo lo que estudia es dinámicas humanas, y esto que estás haciendo como referencia, como el norte siempre ha sido un lugar poco concentrado en población, donde hay como muchos lugares vacíos en cierta medida de población, pero la gente conoce su territorio, digamos, como tú dices, como la palma de su mano. O sea, parecen lugares enormes, pero saben por dónde moverse, dónde están las cosas, les ponen nombres y se identifican, se ubican. Y eso es muy importante como reflexión. De pronto el norte es un lugar disperso, pero por la gente que vive ahí bien caracterizado. O sea, lo conocen las plantas que son comestibles, las que no, para qué sirven. Y entonces, otra vez yo creo que es eso que que te van a estar sonando en las orejas todos estos días: etnografía, etnografía. Sí, Bueno, te mandan aquí en el Facebook, bueno, para que veas que te vinieron a echar porras. Júpiter Martínez dice que está viéndote, y nada más que está viéndote desde Facebook, y se tarda un poquito la transmisión, pero dice que está en la sierra, y que la conexión también por eso tarda un poquito, y que, pues bueno, está oyéndote y viéndote. sí, Entonces, otra muy bien. porra más, ¿no? Sí, él Y pues, sí me comentó que andaba ahí en la sierra, en Guachinera sobre todo, que es uno de y los pues pueblitos de por ahí. Y pues también ya te oyó también ver, o sea, todas estas sugerencias y posibilidades que tiene tu tesis. Yo creo que él también, cuando un arqueólogo, o sea, tiene un investigador así en sus manos como tú, que estás trabajando con él, yo creo que al ver todas estas cosas que han salido como comentarios y sugerencias, y como tú también, que ya lo llevas como tan avanzado, yo creo que él también se va a emocionar en esta postura de sacarle tanto provecho al material. Y pues bueno, enhorabuena, y ojalá que pronto, muy pronto, podamos leerlos, y, y pues saber más de lo que se pueda, ¿verdad? Ujú. Y bueno, pues no sé si te quieras despedir con algún tipo de comentario, reflexión, o decir algo antes de irnos. Bueno, primero me quiero despedir con un comercial. El Centro INA Sonora cada jueves hace una charla de tardes de cafeína, me encanta el nombre. Cada fin de mes hacen una plática. Ahorita en un rato va a haber una de un chavo allá de Sonora, hoy es hoy. Lo hacen creo que los jueves, de principio, final de mes, no estoy seguro, pero se lo recomiendo mucho porque ahí hablan mucho de arqueología del norte de México, sobre todo de Sonora. Ese es un ¿En comercial. dónde, perdón? ¿En dó- Pueden meterse a la página de Facebook del Centro INA Sonora Muy y bien. las charlas se llaman Tardes de Cafeína. Muy bien. Un Ajá. nombre perfecto, creo, para una charla con el INA. Sí, Entonces, y se antoja, ¿verdad? Cafecito y toda la cosa. Ajá. sí, se lo recomiendo. Yo he ido presencialmente y también las he visto en vivo, así que se lo recomiendo mucho. Búsquenlo en Facebook, al Centro INA Sonora, que bueno, desde mi punto de vista a mí me han tratado excelente. Muchas gracias al Centro INA Sonora. Y como comentarios, bueno, pues a mí me gustaría sí tomarlos a todos ellos. La etnografía creo que es importante, pero bueno, como ahorita creo que no puedo hacer etnografía ya tampoco, es algo difícil. Puedo hacerlo en otros lugares, lo he contemplado, es algo que sí me va a sonar todo el tiempo en la cabeza, pero espero que a través de este tipo de pláticas ustedes puedan entender o conocer nuevos materiales arqueológicos que no son poco usuales, son exóticos, son raros, son extraños, todos los adjetivos que le quieras incluir. Eh, y, y de ello nos puede ayudar a agarrarnos más de la arqueobotánica, de la paleoetnobotánica, como también ustedes le quieran decir. Eso ya es cuestión de gustos, de ideas, de instituciones, eso ya es bronca de cada quien. Pero creo que cada vez tenemos que meternos un poquito más a la botánica, también a la arqueozoología, como mi compañera Paola, que está trabajando también
con evidencia faunística. Está un poco más estudiada la fauna que la flora, pero creo que es momento también de meternos un poquito más y espero en algún momento poder tener una publicación bien hecha con químicos y con biólogos y explorar un poquito más la vegetación de la Sierra Alta de Sonora, que bueno, aunque está muy alto, tiene magueys. O sea, es algo muy extraño. Bueno, no es alto, Zacatecas es más alto, es un poquito más alto a nivel sobre el mar, pero aún así tenemos este tipo de especies que sobreviven ahí en la sierra y que son tan características, conspicuas del territorio nacional y norteamericano también. Entonces, sí hay que darle otra investigación nueva a los magueys y a estas plantas, en general a las plantas. Así que pues quien me pueda ayudar, bienvenido también, muchas gracias y pues aquí estamos para lo que necesiten también. Muy bien eso. Yo creo que también es importante y que ustedes, los jóvenes, bueno, los jóvenes arqueólogos, aprendan o aprendamos de pronto, digo, me incluyo porque quiero seguir haciendo arqueología y de pronto haciendo vínculos, ¿no? De pronto es eso. Yo creo que esto que mencionas, ayúdenme y yo ayudo también. Es muy importante porque si compartimos información, compartimos experiencias, a lo mejor eso de saber que yo encontré algo que se parece a lo que encontró alguien más, y lo podemos estudiar o analizar juntos, se logra más conocimiento, ¿no? Y aunque parezca que son las mismas preguntas, las respuestas pueden variar tantísimo de acuerdo a la visión de cada uno. Entonces yo creo que mencionas eso que dices, me deja como comentario final. Hagamos una arqueología diferente. Como tú dices, el COVID limitó y yo creo que de aquí en adelante, pues muchas cosas van a limitar biológicamente el trabajo arqueológico, porque pues quién sabe cuánto dure esto y las repercusiones y demás. Pero si hacemos vínculos y aprovechamos todo lo que tenemos a la mano y sobre todo el conocimiento de los demás, pues yo creo que vamos a seguir saliendo adelante. Pues bueno, otra vez te invito a que cheques el Facebook porque ahí Okay. hay muchos comentarios y preguntas que te hicieron. Y para nosotros fue un placer tenerte con nosotros. Bueno, tu presentación ahí va a estar en Facebook para todos los que quieran checarlo y revisarlo con más calma. Y lo vamos a subir a YouTube también para que después sea un material también de consulta y a lo mejor llegue a otros lados donde también haya quiz o encuentren bibliografía que también sea relevante para tu investigación o tú luego publiques y nos lo pongas ahí, ya salió mi artículo, entonces también sea, digamos, como un constante foco o foro de discusión. Bueno, y también quiero abrir la invitación para el próximo jueves. Estará con nosotros el arqueólogo Alan Muñoz. Él está ahorita estudiando la maestría en el Colmich y su trabajo que nos va a presentar es la proyección de luz y sombra sobre gráfica rupestre, el caso del conjunto 62B del Peñón del Diablo. Los esperamos por aquí a la misma hora. Ojalá que puedas. Sí, ojalá que los que estuvieron hoy, pues ya se hagan fanes, suenan fanes, ¿eh? No, como los cafeses, no, hablando de café, porque igual ya es hora de ir a comer y disfrutar la comida reflexionando sobre el mascado. Vayan, se vuelvan adictos a nuestro espacio y sea una charla cómoda entre todos nosotros y nos veamos todos los jueves por este foro. Pues bueno, fue un placer estar con ustedes y los esperamos nuevamente el jueves. Muchas gracias. Gracias a Mauri, fue muy, muy padre oír tu tema. Esperamos seguir viéndote por acá. Sí, muchas gracias y suerte a todos y cuídense, por favor. Muchas gracias. Saludos. Saludos.